Imagina por un momento que todo lo que pensábamos saber sobre la Biblia, el jardín del Edén y la serpiente, está incompleto. ¿Y si la serpiente no era solo un villano astuto? Hoy vamos a sumergirnos en un secreto largo prohibido, una historia que la Iglesia intentó mantener oculta. Esta no es la historia común sobre el jardín del Edén. Estamos a punto de descubrir la verdad, una verdad que cambiará para siempre la forma en que vemos ese famoso reptil. La verdad según antiguos textos prohibidos cambiará la manera en que vemos esa serpiente. Conectaremos con una figura poderosa, Eva, quien podría no haber sido responsable de la caída de la humanidad, sino una mujer con un conocimiento increíblemente peligroso para el mundo. ¿Y qué si te dijera que la famosa serpiente, en realidad, no estaba buscando la perdición de la humanidad, sino intentando beneficiarnos? Así lo aseguran estos textos prohibidos. Entre los siglos II y IV después de Cristo, un conjunto de escritos conocido como los textos gnósticos comenzó a desafiar la narrativa cristiana tradicional. Estos textos, como el libro secreto de Juan y la realidad de los gobernantes, presentan una imagen completamente diferente de la serpiente. Según estos libros prohibidos, la serpiente no era ni un tentador ni un tramposo. De hecho, podría haber sido una figura tratando de ayudar a la humanidad al impartirnos el conocimiento del bien y el mal. Los gnósticos creían que el Dios del Antiguo Testamento, el que creó a Adán y Eva, no era el verdadero Dios. En lugar de eso, este ser era conocido como Yaldabaoth, una entidad inferior y defectuosa que mantenía a la humanidad atrapada en la ignorancia. Yaldabaoth, al que muchos consideraban un falso dios, tenía celos del potencial humano y quería mantener a las personas en la oscuridad, evitando que descubrieran su verdadera naturaleza divina. Este es un giro radical a lo que nos han enseñado. El contexto de la serpiente en los textos gnósticos. En los textos gnósticos, la serpiente tiene una función completamente diferente a la que se le da en la tradición cristiana. No es el instrumento del mal ni la causa de la caída, sino un liberador que busca elevar a la humanidad. Mientras que la interpretación cristiana tradicional presenta a la serpiente como el ser que induce a Eva a pecar, en los textos gnósticos esta figura se convierte en un guía hacia la sabiduría prohibida. Una sabiduría que tenía el poder de despertar a la humanidad de la ignorancia impuesta por fuerzas más poderosas. Para los gnósticos, el llamado pecado original no era el inicio del mal, sino más bien el primer paso hacia el conocimiento. En lugar de ser una transgresión que condena a la humanidad, el acto de comer del fruto se considera como un acto de liberación y despertar espiritual. La serpiente no trajo el mal al mundo, ofreció el conocimiento oculto que permitiría a Eva y a Adán ver más allá de las sombras que les mantenían prisioneros de una falsa comprensión de la realidad. Un punto clave en la reinterpretación gnóstica es el rol de Eva. Tradicionalmente, ella ha sido vista como débil, fácilmente engañada por la serpiente y como la causante de la caída de la humanidad. Sin embargo, en la visión gnóstica, Eva es una figura de fortaleza y sabiduría. Ella no es una víctima del engaño, sino una heroína que se atreve a buscar la verdad donde otros temen ir. Eva, lejos de ser la causa de la caída, es la protagonista valiente que desafía el orden establecido y decide romper las cadenas de la ignorancia, eligiendo la sabiduría sobre la obediencia ciega. Este enfoque no solo exalta a Eva, sino que también la presenta como una figura revolucionaria. Ella desafía a un gobernante opresivo, el falso dios Yaldabaoth, que busca mantener a la humanidad en la oscuridad. La valentía de Eva no es castigada, sino celebrada. Al contrario de lo que se enseña en las narrativas tradicionales, ella no es castigada por buscar el conocimiento, sino exaltada por su coraje al buscar sabiduría en un contexto donde otros prefieren permanecer en la ignorancia. Eva, en los textos gnósticos, se convierte en símbolo de empoderamiento espiritual, un modelo de valentía en la búsqueda de la verdad. Este cambio de interpretación no solo redefine el papel de Eva, sino que también reconstruye la relación entre el conocimiento y el poder.
Para los gnósticos, la búsqueda del conocimiento no es una transgresión, sino un acto de desafío y liberación ante las fuerzas que intentan oprimir y mantener a la humanidad en la oscuridad. Al comer del árbol del conocimiento, Eva no solo adquiere sabiduría, sino que también rompe las cadenas de control que impiden a la humanidad comprender su verdadero destino divino. En resumen, en los textos gnósticos, la serpiente es una figura de sabiduría y despertar, y Eva es la heroína que, al buscar el conocimiento prohibido, se convierte en el símbolo de la lucha por la verdad y la autonomía espiritual. El desafío de la Iglesia y la prohibición de los textos. La Iglesia cristiana primitiva estaba en un proceso de consolidación de poder, luchando por definir qué era la verdadera doctrina cristiana en un mundo lleno de diferentes interpretaciones, sectas y tradiciones espirituales. En este contexto, los textos gnósticos representaban una amenaza directa al naciente cristianismo ortodoxo, ya que ofrecían una visión del cristianismo que no dependía de las jerarquías eclesiásticas ni de la autoridad del clero. En lugar de enfocarse en una fe basada en dogmas y en la salvación por medio de la autoridad de la Iglesia, los textos gnósticos promovían una espiritualidad personal y directa, accesible a todos a través del conocimiento interior, gnosis. La amenaza del conocimiento personal. Los gnósticos no veían la salvación como algo que se alcanzaba a través de la obediencia ciega a las escrituras o las enseñanzas oficiales de la Iglesia, sino como una experiencia de autodescubrimiento espiritual. Creían que la verdad sobre la existencia humana y su conexión con lo divino no se encontraba en las escrituras canónicas ni en la tradición establecida, sino en la conexión personal y directa con Dios. Según esta visión, cada ser humano tiene un potencial divino latente que puede ser despertado solo a través del conocimiento interior. Este enfoque desafiaba la visión centralizada del poder de la Iglesia, que operaba bajo la premisa de que la salvación solo podía ser otorgada por la Iglesia y sus representantes, es decir, los obispos, sacerdotes y otros líderes eclesiásticos. La idea de que los individuos pudieran encontrar la verdad y la salvación por su cuenta era completamente incompatible con la estructura jerárquica y autoritaria de la Iglesia cristiana primitiva. La declaración de herejía y la prohibición. Para proteger su poder y asegurar que el cristianismo fuera visto como una religión unificada bajo la autoridad de Roma, la Iglesia comenzó a definir formalmente qué creencias eran aceptables y cuáles no lo eran. En el año 367 después de Cristo, el obispo Atanasio de Alejandría emitió un decreto que establecía los 27 libros que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Esta lista fue, en gran parte, un esfuerzo por consolidar el poder teológico y excluyendo los textos que competían con la narrativa oficial. Entre esos textos estaban los escritos gnósticos, que no solo diferían en su teología, sino que también promovían ideas sobre la espiritualidad que desafiaban el poder centralizado de la Iglesia. Textos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y el Evangelio de María Magdalena presentaban a Jesús no solo como el Salvador universal, sino como un maestro espiritual que enseñaba un camino de autoconocimiento. Esto contrastaba con la enseñanza tradicional de la Iglesia, que enfatizaba la necesidad de la mediación de la Iglesia y sus sacramentos para alcanzar la salvación. La reacción fue inmediata. La Iglesia proclamó estos textos como heréticos y cualquier intento de difundirlos fue severamente castigado. Muchos de estos escritos fueron destruidos y se persiguió a aquellos que los defendían, contribuyendo a la invisibilidad de los gnósticos y sus enseñanzas durante siglos. El ocultamiento de los textos. La prohibición de los textos gnósticos fue tan efectiva que, a lo largo de la Edad Media, muchos de estos escritos fueron completamente olvidados, y el cristianismo oficial dominó el pensamiento religioso. Sin embargo, los textos gnósticos no desaparecieron por completo. Aunque fueron destruidos o perdidos en la Europa cristiana, algunos lograron sobrevivir en regiones donde el cristianismo oficial no tenía tanto control, como en Egipto y otras áreas del Medio Oriente. El surgimiento de los textos perdidos fue en 1945, en Egipto,
Cuando una serie de manuscritos antiguos conocidos como la Biblioteca de Nag Hammadi fue descubierta accidentalmente por un campesino llamado Muhammad al-Samman. Esta colección contenía más de 50 textos gnósticos que habían sido enterrados durante siglos, incluidos evangelios, cartas y escritos filosóficos que ofrecían una visión completamente diferente de la tradición cristiana. El hallazgo fue un momento trascendental para los estudios religiosos, ya que permitió recuperar una parte significativa del legado de los gnósticos. El contenido de los textos de Nag Hammadi mostró que los gnósticos tenían una visión radicalmente diferente de la creación, la salvación y el papel de Jesús. A través de estos textos, los estudiosos pudieron entender que, en lugar de ver a Jesús como el único mediador entre los humanos y Dios, los gnósticos lo consideraban un maestro espiritual que enseñaba a sus seguidores a alcanzar el conocimiento interior, la gnosis, lo que les permitiría conectarse directamente con lo divino. La interpretación moderna de los textos, la revelación de los textos gnósticos ha tenido un impacto profundo en la teología moderna y en los estudios sobre la religión. Los textos de Nag Hammadi nos han permitido comprender que la versión oficial del cristianismo no era la única interpretación válida de las enseñanzas de Jesús y el cristianismo primitivo. La iglesia primitiva no solo estaba luchando contra el gnosticismo en términos de doctrina, sino que también luchaba por mantener el control sobre quién podía acceder a la verdad y cómo debía ser interpretada. La influencia de los gnósticos sigue presente hoy en día, especialmente entre aquellos que buscan una espiritualidad más directa, menos institucionalizada, y que valoran el autoconocimiento como una vía hacia lo divino. Muchas de las ideas gnósticas han resurgido en los movimientos espirituales modernos, incluidos los enfoques de la nueva era y el pensamiento esotérico, que valoran el despertar personal y el conocimiento interior como un medio para alcanzar la iluminación. Eva como figura de empoderamiento. Al reconstruir la narrativa de Eva, vemos un mensaje profundamente empoderador. En los textos gnósticos, Eva no era una figura subordinada a Adán, ni la causa de la caída humana. Eva se convierte en el símbolo de la intuición femenina y el deseo de descubrir la verdad, algo que la iglesia tradicional había silenciado durante siglos. La decisión de Eva de comer del árbol de la sabiduría no es un acto de desobediencia, sino uno de valentía. Ella optó por obtener conocimiento, por salir del velo de ignorancia que la mantenía en las sombras. Ella representa la audacia de cuestionar, de buscar sabiduría, algo que hasta entonces había sido mal visto en el mundo religioso. En lugar de ser una figura débil o pasiva, como a menudo se la describe, Eva es una figura empoderada, que toma las riendas de su destino y, con ello, de la humanidad. Ella simboliza la fuerza interior necesaria para desafiar las normas y las estructuras autoritarias, las que intentan mantener a la humanidad bajo control. Reimaginando el papel de la mujer en la espiritualidad. Los textos gnósticos también cambian nuestra comprensión de las dinámicas de género dentro de la religión. Tradicionalmente, el relato bíblico presenta a las mujeres como más emocionales, débiles y propensas al pecado. Sin embargo, al leer los textos gnósticos, vemos una Eva que no es inferior a Adán, sino igual, sino más iluminada. Eva no solo representa el conocimiento, sino que desafía la idea de que las mujeres son seres inferiores. Ella se convierte en el modelo de la sabiduría femenina, la capacidad para discernir la verdad y actuar según la sabiduría adquirida. Esta narrativa cambia radicalmente nuestra percepción del papel de la mujer en las historias religiosas. La tradicional subordinación de la mujer a los hombres es reimaginada. Eva, en la versión gnóstica, no es solo la madre de la humanidad, sino la guía hacia el despertar espiritual. Esto no solo cambia nuestra comprensión de la Biblia, sino que ofrece una nueva interpretación de la lucha entre lo masculino y lo femenino, mostrando que ambos deben equilibrarse en el camino hacia la iluminación. El papel de la serpiente, un símbolo de liberación. En la narrativa tradicional del Génesis, la serpiente es vista como el agente de la caída humana, la tentadora que lleva a Eva a desobedecer a Dios,
trayendo el pecado y la condena sobre la humanidad. Esta interpretación ha perdurado por siglos en la teología cristiana, colocando a la serpiente como un símbolo del mal y la desobediencia. Sin embargo, en los textos gnósticos, la serpiente adquiere un papel completamente diferente, uno que subraya la idea de liberación y autoconocimiento. En estos textos, la serpiente no es el enemigo, sino el guía espiritual que lleva a Eva hacia la verdad, hacia el despertar espiritual. Al ofrecerle el fruto del árbol del conocimiento, la serpiente le da la oportunidad de trascender las limitaciones impuestas por Yaldabaoth, el falso dios que mantiene a la humanidad en la ignorancia y la oscuridad. El conocimiento del bien y el mal que Eva adquiere no es una maldición, sino un paso hacia la liberación. Este acto simbólico de comer del fruto es un acto de despertar. Eva y Adán, al obtener la sabiduría prohibida, comienzan a ver más allá de la realidad material que los rodea y a reconocer su verdadera naturaleza divina. Ya no son seres subyugados a un Dios falso, sino seres con el potencial de conectar con la divinidad interior. Así, la serpiente se convierte en un símbolo de la luz, de la verdad oculta, que rompe las cadenas de la ignorancia. Este cambio de perspectiva es radical porque invierte completamente la narrativa tradicional. En lugar de ser una tentación que los lleva al pecado, la serpiente se presenta como la llamada a la libertad. El instrumento que invita a la humanidad a despertar a su verdadero ser y romper con el control de fuerzas que buscan mantenerlos en la oscuridad. La serpiente, entonces, representa el camino hacia el conocimiento profundo, la liberación espiritual y la conexión con lo divino. La liberación a través del conocimiento. Lo más intrigante de la interpretación gnóstica es su énfasis en la gnosis, el conocimiento directo y personal de la verdad espiritual. Para los gnósticos, la salvación no dependía de la obediencia a dogmas externos, sino de la búsqueda interna de la verdad. A través de la gnosis, el individuo se eleva, alcanza la iluminación y escapa de las garras de la ignorancia. Este enfoque es radical. Desafía la idea de que la libertad solo puede lograrse a través de la sumisión a una autoridad externa. En lugar de esperar una salvación externa, los gnósticos enseñaban que la verdadera libertad venía de dentro, a través del conocimiento profundo de nuestra esencia divina. Revolución espiritual. Este giro hacia la autonomía espiritual es tan poderoso hoy como lo fue en los primeros siglos de la era cristiana. El desafío de la Iglesia a estos textos no solo fue una cuestión de control religioso, sino una lucha por mantener a las personas en la ignorancia, en un sistema que depende de la sumisión en lugar del despertar personal. Hoy en día, este mensaje de liberación a través del conocimiento sigue siendo relevante. A medida que nos enfrentamos a desafíos globales, a menudo nos encontramos atrapados en sistemas de creencias que nos limitan. Pero la enseñanza de los gnósticos nos recuerda que el verdadero poder reside en nuestro interior y que, al igual que Eva, podemos elegir despertar a la verdad y liberarnos. La serpiente y Eva, lejos de ser las figuras que la tradición religiosa nos mostró, son los verdaderos agentes de la libertad espiritual. Al despertar al conocimiento prohibido, Eva y la serpiente nos invitan a cuestionar, a desafiar las narrativas establecidas y a descubrir por nosotros mismos la verdad que se encuentra más allá de la oscuridad. En este viaje de autodescubrimiento, nos enfrentamos a la misma elección que Eva, quedarnos en la ignorancia o atrevernos a comer el fruto del conocimiento, que nos llevará a una vida más iluminada. El despertar gnóstico nos desafía a tomar la decisión de liberarnos de las cadenas de la ignorancia y abrazar el conocimiento que nos hará verdaderamente libres.